Casi todo Matadero son grandes naves dedicadas a ganado y a los usos principales. Sin embargo, en este caso nos encontramos en lo que eran las instalaciones, las calderas, las neveras, la producción de calor y frío. Eran, en el fondo, los edificios menos importantes o más, digamos, austeros de toda la infraestructura. Yo creo que precisamente esa fragmentación en 4 edificios de distintas escalas, con tamaños de espacios muy distintos y con mucha gracia algunos de ellos, nos cautivó desde el principio. No era tanto la arquitectura monumental, puesto que estaba en un estado verdaderamente lamentable, pero sin embargo el tamaño y la calidad espacial y la propia escala de los espacios nos pareció que tenía muchísimo sentido alojar aquí el programa para el que estaba destinado. Nos encontrábamos como 4 casitas con distintas escalas y el elegir una casita para albergar un determinado uso, el archivo, la sala principal, el plató y la sala secundaria y el bar, era casi como recrear una pequeña ciudad. Cada casita tenía unas condiciones de partida en cuanto a escala y por otro lado el programa tenía unas condiciones de tamaño de sala y de tamaño de luces. Efectivamente hubo espacios en los que tuvimos que agrandar ciertas tabiques auxiliares interiores para conseguir las grandes luces, y aquí el reto fue precisamente que el edificio siguiera trabajando como trabajaban los muros, o sea, no añadir una estructura secundaria que soportara lo nuevo. Por lo tanto, hicimos un gran esfuerzo de casi de cirugía y de ir cosiendo los pequeños errores, las pequeñas grietas y las pequeñas patologías para que el edificio volviera a trabajar como trabajaba. Quisimos hacer un ejercicio como de 3 grandes memorias que son las que mueven el proyecto. Una de ellas es el propio uso de Matadero, es decir, la fascinación que uno tiene en estos espacios y que yo creo que todos hemos tenido de niño pasando delante de una carnicería, de las reses colgadas con esos brillos, esa cuestión como fascinante de ese mundo animal. Por otro lado, la memoria del propio cine, es decir, el cine como lenguaje, que es un lenguaje en gran medida de pequeños engaños, de encuadres, de contraluces, de un manejo de la luz de una manera obsesiva, y eso es algo muy evidente en esta obra. Y después una tercera memoria, que es la que activa todo, que casi es una memoria personal. Yo soy un gran aficionado a la cestería, tengo una gran colección de cestas desde que era niño, ha sido un mundo que siempre me ha fascinado y de alguna manera latente pues siempre tenía como el sueño de algún día construir una gran cesta habitable, y esta fue la gran ocasión, precisamente por poder añadir algo no tectónico, casi algo textil, casi algo muy ligero a un edificio histórico y pesado, y de esa manera distinguir muy bien las 2 capas de esa tensión que se produce. La tensión que se produce entre el edificio que existe y el edificio en el que uno trabaja en toda rehabilitación, yo creo que ha de estar permanente durante todo el proceso. Muchas veces lo que haces es mirar de reojo la estructura anterior, otras veces la respetas enormemente y otras veces, sin embargo, te enfrentas a ella. En nuestro caso tuvimos muy claro que la arquitectura tectónica de esos muros de ladrillo desnudos, con poca decoración, puesto que el uso era un uso muy secundario dentro de la estructura de Matadero, tenía que ir acompañado de una estructura muy leve, y que fue generar un fondo en la forma de madera pintada para suelos, paredes y techos. Buscamos un material que pudiera crecer en suelos, paredes y techos, de manera que uno tiene la lectura inmediata de lo que es nuevo. Todo lo que es madera es nuevo, todo lo que no es madera no es nuevo. Sobre esa capa de fondo, casi como una alfombra oscura, añadimos las cestas, que son las que dan forma y las que fabrican las grandes habitaciones. Esa es toda la estrategia, y esa es la estrategia de insertarnos con la arquitectura de Luis Bellido. Contrastar lo tectónico con una estrategia que es en el fondo poco arquitectónica, es una estrategia casi más de mobiliario. El reto era fabricar
grandes cestas de diferentes colores y diferentes materiales y por lo tanto se había que encontrar una fibra. Estuvimos manejando muchas ideas, pero al final encontramos en la modesta manguera la mejor manera de resolver esto, ¿no? Una manera muy modesta, dando un nuevo uso, releyendo un material como otra nueva oportunidad y también produciendo esa cierta irregularidad que es tan atractivo de las cuestiones manuales. Es decir, hay un cierto rechazo a la perfección en este edificio. La imperfección, que es un concepto, por otro lado, muy presente, por ejemplo, en la cultura japonesa, con el concepto de wabi-sabi, ¿no? Donde lo imperfecto, los accidentes a la industria, a lo manual, tienen un valor en sí mismo. Cuando retiramos los andamios para colocar las mangueras, sobre todo del techo, pues enseguida colocamos un par de circuitos y vimos esa vibración y nos fascinó. Sobre todo en esta sala, concretamente, que utilizamos una manguera negra. Claro, iluminar un negro es un reto. Y por lo tanto había una cierta duda, siempre hay una duda cuando uno trabaja a escala real de qué iba a ocurrir, si realmente iba a ser demasiada luz, iba a ser demasiado poca, y ese momento siempre es un momento fantástico para un arquitecto. Esos momentos estaba aquí además toda la dirección de Matadero y fue un momento muy, muy bonito y de gran ilusión y de gran fascinación. Pensamos, si el espacio fascina, esa es la búsqueda que habíamos realizado. En nuestro estudio nunca hacemos 3Ds para proyectar, nunca. El 3D es una herramienta muy visual, es una herramienta formal, en cierto modo, pero deja completamente fuera las cuestiones atmosféricas, las cuestiones que más nos preocupan, que son cuestiones sensoriales. Trabajar con atmósferas, con el silencio, con la luz, con cuestiones que se producen que un 3D no puede atender. Y por lo tanto trabajamos mucho en el estudio, aunque parezca una contradicción, con los ojos cerrados. Trabajamos mucho imaginando sensaciones, imaginando esas sensaciones que puede tener cualquier persona cuando entra en un espacio húmedo, cuando entra en una cueva, sensaciones por otro lado universales. Y ese es el material de trabajo nuestro. Nosotros no pensamos en la arquitectura como un problema formal, pensamos en la arquitectura como un problema sensorial. Cuando hablaba de las 3 memorias con las que trabajamos, esa memoria personal de la cestería, en el fondo te das cuenta que es una memoria casi universal, es una memoria que todos tenemos de niño y por lo tanto todo el mundo entendió las claves del edificio de una manera inmediata, sin acudir a grandes conceptos intelectuales. La arquitectura es espacio y es emoción y eso fue entendido de una manera muy directa y para nosotros fue una enorme satisfacción. Todo hay que decir también que hay edificios más fotogénicos que otros. La fotogenia existe y por lo tanto también incluso desde el punto de vista casi bloguero de una imagen ha tenido gancho. Pero también tengo que decir que la arquitectura ha de visitarse. Es decir, hay muchas arquitecturas que se soportan en foto y no se sostienen visitándolas y viceversa. Arquitecturas que son mucho más difíciles de fotografiar y que sin embargo en acción son fantásticas. Así que en nuestro caso pues hemos tenido esa suerte. Nos dieron un premio internacional de iluminación, un premio en el que se presentan grandes compañías que se dedican exclusivamente a iluminar y siempre da mucho gusto ese reconocimiento de que lo que uno intenta es comprendido. No es tanto el reconocimiento del premio como que llega, emociona y es disfrutado.